Bueno, una primera parte muy rápida para mostrar, recordar algunos aspectos que nos está mostrando el COVID, que hemos dicho que es el polígrafo de estos tiempos, para después entrar de lleno al tema de la vacuna, al tema de la investigación y desarrollo. Bueno, hemos venido diciendo que el COVID-19, además de todos los efectos que conocemos desde el punto de vista de la salud del mundo entero, literalmente del mundo entero, ha servido como un polígrafo de estos tiempos, como un detector de mentiras, como una radiografía, algunos hablan de una radiografía, pero nos ha venido a mostrar, a demostrar y a dejar en evidencia algunos aspectos que desde hace tiempo muchos hemos estado planteando. En primer lugar, una aceleración de este nuevo orden mundial. Digamos, estamos viviendo desde hace décadas una confrontación geopolítica en lo económico, en lo monetario, en lo financiero, en lo político, entre el poder hegemónico de Estados Unidos, el imperialismo de los Estados Unidos y sus países aliados versus unas potencias emergentes, China, aliada con Rusia, Irán, etcétera. Entonces el COVID de alguna manera ha venido a acelerar, sobre todo por las muestras que nos ha dado de esa pérdida de espacio y esa debilidad, aunque no se dice en los medios, pero que lo muestran las cifras, la debilidad económica y política del imperialismo estadounidense. Entonces, de alguna manera, el acelerar, por una parte, Estados Unidos, la guerra comercial contra China y por otro lado, las respuestas de China, en tiempos de pandemia, de alguna manera se ha acelerado, ¿no? Bueno, lo otro, y ustedes lo saben, que nos ha ya mostrado y demostrado lo que ha sido el fracaso de ese sistema capitalista, manifestado en el fracaso de los sistemas públicos, de los sistemas de salud, cuando estos sistemas han sido privatizados. Tenemos el ejemplo claro, evidente, del caso de Estados Unidos, primero en la lista con un caso de la pandemia, pero que además sabemos un sistema privado, la prestación de los servicios es privada y el financiamiento es privado a través de la intermediación financiera, a través de las aseguradoras, que limita el acceso, por una parte, a las pruebas del COVID como tal, pruebas de diagnóstico necesarios para tomar las medidas, el protocolo sanitario, de aislamiento, etcétera, y por otra parte, el acceso a la prestación del servicio, a la atención, en el caso de que la persona esté contagiada, ¿no? Bueno, como el caso de Estados Unidos, hemos visto en nuestra América países como Colombia, Chile, que además uno de los primeros países que privatizó su sistema en la década de los 70 con la dictadura de Pinochet. Y bueno, ese mismo esquema de intermediación financiera, de prestación privada, que solo acuden al Estado cuando digamos, el sector privado no le interesa, tanto en el financiamiento como en la prestación, prestar el servicio, ¿no? Y luego hemos visto también el caso de algunos países de Europa, con ese desmontaje de lo que fue el estado de bienestar, particularmente a partir de los años 80, con lo que ustedes recuerdan fue la revolución que llamaron revolución conservadora, tanto de la mano de Margaret Thatcher como de Ronald Reagan, ese desmontaje del estado de bienestar, que también fue privatizando la prestación, el financiamiento de los servicios de salud en Europa. Bueno, el COVID vino a demostrarnos algo que muchos de nosotros hemos desde hace mucho tiempo escrito, alertado, y ahí están las declaraciones, por ejemplo, no lo hicimos nosotros. Anthony Fauci, que es el director del Instituto de Higiene de Estados Unidos, desde un inicio en marzo dijo que había fracasado el sistema de salud, que no podían dar respuesta. Igual las declaraciones de Macron, el presidente en Francia, cuando dijo, bueno, como que sí, el Estado como que tiene que intervenir más en la prestación de los servicios de salud, ¿no? En el caso de Venezuela, para quienes nos escuchan desde otras latitudes, bueno, Venezuela también pasó por ese sistema de privatización de la salud. De hecho, se privatizó por ley en la década de los 90, en el año 96, se privatizó todo el sistema de seguridad social. Y es en el 99, cuando inicia la Revolución Bolivariana, con la aprobación de la Constitución, aprobada por el pueblo, que se revierte esa privatización automáticamente. Los artículos 83 hasta el 86 de la Constitución, y el doctor Feo puede dar fe de ello, porque además presidió como constituyente de esa época la Comisión de Salud para la redacción de los artículos relacionados con la salud en Venezuela, de que se establece y se reconoce a la salud como un derecho fundamental.
desde el 99 y eso automáticamente revierte esa concepción privatizadora de los servicios, ¿no? Pero de alguna manera el COVID ha venido mostrando, digamos, esas verdades y contrastamos, por supuesto, con el sistema cubano, que no solamente es un sistema totalmente opuesto, ¿verdad? Público, de acceso universal, que no solamente ha prestado el servicio, digamos, de manera gratuita, sino ya ha garantizado el servicio, sino además la labor de la Brigada Médico-Cubana alrededor del mundo, cosa que no es nueva, que han venido haciendo desde hace ya muchos años, pero que el COVID ha permitido visibilizarlo, ¿no? Además de todo el desarrollo en medicamentos, en tratamientos, que eso lo vamos a tocar luego. Entonces, bueno, no quería dejar de hablar de esto en este espacio de salud colectiva en tiempos de pandemia, porque, bueno, son cosas que tenemos que recordar y seguir diciendo, sobre todo este nuevo discurso de la nueva normalidad que viene de Naciones Unidas y desde la salud, desde estos espacios, esa nueva normalidad la tenemos que entender no solamente como un mundo donde ahora usemos tapabocas, sino un mundo, incluso después del desarrollo de la vacuna, donde de verdad avancemos con sistemas de salud de acceso universal y reconociendo la salud como un derecho humano, un derecho fundamental. Digamos, ya he hecho esta introducción, este contexto, en centrarnos en el tema del complejo médico industrial. Primero, comentar, ¿no?, los medicamentos, digamos, como desde el punto económico, en términos económicos, digamos. Los medicamentos entran en la categoría de aquellos bienes que se conocen como bienes inelásticos. Estoy centrándome en lo que es la teoría neoclásica económica, ¿no? ¿Qué es un bien inelástico? Un bien inelástico es aquel bien que tiene dos características. En primer lugar, es un bien muy necesario, y en este caso muy necesario o para la salud o para la vida, ¿verdad? Cuando se trata de tratamientos que si no los tienes, pues además tienes el riesgo de morir, son bienes muy necesarios. Por lo tanto, desde los hogares, las personas en general, al requerir este bien, medicamentos, pues van a hacer el mayor esfuerzo por tenerlo. Va a estar prácticamente de primeros en la lista después de los alimentos. En la mayoría de los países es así. La estructura presupuestaria de los hogares es alimentos, transporte y de tercero medicamentos. Está dentro de los primeros, ¿verdad? Dentro de las prioridades. Por la necesidad, porque está asociado a la salud y a la vida. Pero además tiene una segunda característica, estos bienes inelásticos, que son bienes difíciles de sustituir. Es decir, si yo tengo alguna enfermedad, por ejemplo, si yo soy hipertensa, pues me tengo que tomar el antihipertensivo. No me sirve tomarme ningún otro medicamento porque es que es el antihipertensivo o cualquiera de su gama, independientemente de las marcas o de si es de marco genérico, pero es el antihipertensivo. Es decir, yo no puedo sustituir, es distinto a los alimentos. Bueno, si yo no tengo harina de maíz, pues lo sustituyo por yuca, por harina de trigo, que de alguna manera me va a dar los mismos efectos calóricos, nutricionales, etcétera. Pero el medicamento tiene esa particularidad. Y entonces, no por casualidad, la industria farmacéutica tiene tanto poder en ese sentido, concentra tanto capital, porque produce y vende, o sea, literalmente en un mercado produce y vende medicamentos que la gente necesita y que no puede sustituir. Y eso le da un gran poder. Pero además le da un poder adicional el hecho de que se crean monopolios legales. ¿Por qué se crean monopolios legales? A través de los derechos de propiedad intelectual y a través de las patentes. En el momento en que se aprueba una patente para un medicamento, se le está otorgando a quien la desarrolló el privilegio de que solo y exclusivamente él puede producir y vender ese medicamento, más nadie. Es decir, se le da el monopolio de la producción y de la venta de ese medicamento. Bueno, a menos que esta empresa ceda la patente, pero es que no es que la cede regalándola, cobra porque otras
empresas la puedan producir, cobra por su derecho por tener la patente. Entonces eso, además de la característica del bien, le da a la industria farmacéutica un poder adicional y es ese monopolio legal. Y cuando decimos legal es porque no se creó por las condiciones de la industria, por las escalas de producción, etcétera, sino porque por ley, además establecido en la Organización Mundial de Comercio, en las normas de la Organización Mundial de Comercio, se le da ese privilegio y ese monopolio. Entonces, si sumamos las dos características del bien, que es muy necesario, es insustituible o difícil de sustituir, pero además en manos de monopolios, pues entonces no nos tenemos que extrañar de la alta concentración, de la cantidad, digamos, el incremento de la ganancia de estas empresas a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, esa es la característica, digamos, del bien medicamentos y de cómo se comporta esta industria de los medicamentos. Me voy a centrar solamente en el tema de medicamentos. Sabemos, y ustedes lo saben, hay más, ¿no? Está el tema de los materiales médicos quirúrgicos, la tecnología, los instrumentos, etcétera, pero yo me voy a centrar en el tema de medicamentos a propósito de la vacuna del COVID. Y en este marco y en este escenario, el comportamiento de esta industria en el momento de invertir para el desarrollo, para la investigación y para el desarrollo, que hemos venido observando. Digamos, hay todo un discurso que plantea que la industria de los medicamentos solamente tiene como incentivo invertir para la investigación y desarrollo cuando, por ejemplo, se trata de medicamentos que requiere una población con capacidad de pago. Entonces allí entra este concepto de las enfermedades olvidadas, que bueno, como por ejemplo la malaria u otras tantas enfermedades endémicas, que bueno, que dicen no le interesa a la industria farmacéutica porque es que están localizadas en países no desarrollados, donde la capacidad de pago es baja, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, el discurso que se posiciona. Pero hay otros factores, que es lo que hemos venido mostrando, que inciden sobre la decisión de la investigación y el desarrollo, porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué, por ejemplo, no se ha desarrollado la cura de la diabetes? Porque es que la diabetes no está localizada en países con poco desarrollo, por ejemplo. ¿Por qué no se ha desarrollado la vacuna contra el VIH? Porque es que el VIH tampoco es que está localizado en países con baja capacidad de pago o mercados que no les interesan a estas industrias. Entonces allí surge una cantidad de preguntas que nos llevan a identificar otros factores que están influyendo. Y los otros factores que están influyendo son, además de esa capacidad de pago que pudiese estar influyendo, por ejemplo, las características de la enfermedad. Y en cuanto a las características de la enfermedad, tenemos la tasa de contagio y la tasa de letalidad. Cuando la enfermedad es una enfermedad con una alta tasa de contagio y además una alta tasa de letalidad, sumémosle eso, el hecho de que la enfermedad no se puede cronificar, porque ahí está el detalle, ¿no? Este comportamiento de la industria farmacéutica que busca cronificar las enfermedades para garantizar su mercado cautivo por años a través de tratamientos paliativos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando cumplen esas tres características, observamos que los recursos sí se orientan para la cura o para la vacuna, en caso de que sean enfermedades que pueden ser prevenidas por vacuna. Entonces, ese factor es importante tomarlo en cuenta en el caso de cómo se comporta la industria farmacéutica. Entonces, por ejemplo, la viruela, con una tasa de contagio muy alta y además una tasa de letalidad muy alta, pues llevó al desarrollo de una vacuna en corto tiempo, o por ejemplo, lo que estamos observando ahora con el COVID-19. ¿Cuál es una de las características? Bueno, que el COVID-19 una tasa de contagio un poco más alta, aunque la tasa de letalidad no es, digamos, tan alta como en otros casos, ¿no? Pero la posibilidad de no poder cronificar la enfermedad. Y luego, otro factor que influye en la decisión de la investigación y desarrollo es el tipo de medicamento. Actúan distintos si se trata de una vacuna, si se trata de la cura o si se trata de un tratamiento paliativo. El doctor Oscar Feo hablaba de esa investigación que hicimos con respecto al VIH-Sida y nosotros estimamos, por ejemplo, que si se lograse hallar la vacuna contra el VIH, por cierto, y entre comillas, y aquí, entre paréntesis, perdón,
Cuba ha venido investigando y desarrollando esa vacuna contra el VIH, pero Cuba tiene unas características particulares en el marco de estos mercados y de estas industrias farmacéuticas, tiene otros objetivos, ¿verdad? Más que intereses. Pero estimamos un poco qué ocurriría para efectos de la industria farmacéutica que se lograra una vacuna contra el VIH. El VIH es una enfermedad que se transmite, cuya transmisión puede ser prevenida con distintos métodos, ¿verdad? Con el uso de preservativos, etcétera. No es algo, digamos, tan difícil de controlar en la transmisión, pero además es una enfermedad que se puede cronificar y es lo que ha venido haciendo la industria farmacéutica. Entonces, ¿en qué ha invertido la industria farmacéutica? En tratamientos paliativos para mantener a la persona con VIH, garantizarle una calidad de vida diaria, claro, si se toma su medicamento todos los días, y digamos esa persona al final puede vivir muchos años, incluso fallecer de cualquier otra cosa menos de SIDA. En el escenario más conservador, las pérdidas de la industria farmacéutica, si se logra la vacuna, está alrededor de unos 200.000 millones de dólares. Es decir, es lo que se conoce en economía como costo de oportunidad. O sea, ¿qué dejo de ganar si logro la vacuna del VIH y por lo tanto no puedo seguir vendiendo mis medicamentos y mis tratamientos paliativos? El mensaje que quiero dar con esto es que no es solo si se trata de una enfermedad en países donde la capacidad de pago es baja, sino que además influye el tipo de enfermedad y el tipo de medicamento que está en cuestión para la investigación y el desarrollo. Estos son datos recientes. El COVID-19 en cuanto a contagios se está moviendo bastante. El indicador de la tasa de contagio lo que nos muestra es cuántas personas pueden eventualmente ser contagiadas con una persona que tiene el virus, ¿no? Entonces, en el caso del COVID, bueno, por una persona que está contagiada, que tiene el virus, sintomática o no, pues pudiese contagiar de 3 a 4 personas, la influenza hasta 2,1 personas y así, ¿verdad? En el caso del sarampión, hasta 18 personas. Entonces, es la tasa de contagio, que es un factor que consideramos importante para, digamos, analizar e ir mostrando el comportamiento de esta industria en el momento del desarrollo de las vacunas. La tasa de letalidad que nos mide el número de personas fallecidas con respecto al número de personas contagiadas. Es distinta a la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el número de personas fallecidas entre el total de la población, pero la letalidad realmente lo que quiere medir es, bueno, de todos los que se contagiaron, ¿cuántos fallecieron? Es 3,83%, pero por ejemplo la influenza tiene una tasa de letalidad relativamente baja, igual que el sarampión, 1,1%, el MERS tenía una tasa de letalidad relativamente alta, 34%, pero con una tasa de contagio relativamente baja, ¿no? Relativamente comparada con estas otras que tenemos aquí. El SARS incluso tuvo una tasa de letalidad 10% mayor de la que está registrando ahora el COVID. Ahora, ¿qué ocurre? Que los niveles de contagio, de la tasa de contagio del COVID, que es relativamente alta, tiene una serie de implicaciones que ustedes conocen, porque el protocolo dado por la OMS, por la OPS, ¿cuáles son las medidas principales? El confinamiento, la cuarentena. Y eso ha hecho que además de las implicaciones desde el punto de vista de salud de cada uno de los individuos y de esa tasa de letalidad, bueno, el confinamiento y la cuarentena tiene implicaciones desde el punto de vista económico. Por supuesto, toca los intereses de muchos. Bueno, excepto algunas que están, pareciera que ganando mucho más en tiempos de pandemia que muchas otras. El contagio que implica un confinamiento ha tenido repercusión en lo económico, una caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial, incluso en los países desarrollados, la caída es importante. Y bueno, eso por supuesto afecta a los grandes capitales y por lo tanto, además de ser una enfermedad que no se puede cronificar, las personas que se contagian, y supónganse ustedes con un contagio leve que está alrededor del 86% del COVID y no toman tratamiento, pueden salir de la enfermedad, o sea, pudiesen salir de esa enfermedad sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de vacuna, ¿no? El hecho del confinamiento es lo que tiene estas implicaciones desde el punto de vista económico. Explicando esa teoría económica, ¿qué es lo que nos encontramos al día de hoy, no? Pero bueno, estos son datos tomados de la OMS. En este momento, 160 ensayos de vacunas en todo el mundo
de las cuales 26 están en evaluación clínica ya, y de esa evaluación clínica 6 vacunas ya están en su tercera fase, en la fase 3 de evaluación. La fase, digamos, es la última de las fases en cuanto a la evaluación, ¿no? Y aquí cito unas declaraciones de un profesor asociado al Centro de Desarrollo de Vacunas y Salud Global, que el ritmo de desarrollo y avance de los ensayos de fase 3 es impresionante, y es un poco lo que se recoge también, que como nunca ha habido un desarrollo muy rápido de una investigación para el desarrollo muy acelerado, ¿no? Que a veces puede llevar meses, incluso años, que aquí se ha acelerado, y en particular pensamos que sobre todo por la repercusiones que tienen que ver con los efectos, primero por la tasa de contagio, pero además lo que implica el confinamiento, etcétera. En la fase 3, digamos, son estos. Y dentro de estos ensayos está esta empresa Moderna. Es relativamente nueva, inició actividades en el 2010, pero además que inició actividades, tiene un financiamiento importante, la Coalición para la Innovación, digamos, no tiene más de 2 años esta coalición, creada por el Foro Económico Mundial de Davos. Yo estoy dando distintas informaciones un poco para que veamos algunas relaciones. El Foro Económico Mundial de Davos, como ustedes saben, desde la década de los 70 es donde se reúnen en Davos las grandes empresas, los grandes capitales, incluida la industria farmacéutica, desde la década de los 70. Y bueno, también tienen aquí la Universidad de Oxford con AstraZeneca, desarrollada la vacuna, digamos, o ya en esa fase 3, en el momento en que ya tengamos la vacuna, hay aspectos que consideramos importantes tomar en cuenta, y que como movimiento de la salud colectiva, conscientes del derecho humano, que es la salud, y entre la salud, pues el acceso a los medicamentos, y en este caso el acceso a la vacuna, está este tema que comentaba al principio del derecho de propiedad intelectual, ¿no? Y la creación de monopolios legales, porque aquí uno se pregunta, está bien, desarrollan la vacuna, por lo menos estas 6 que están más avanzadas, estos 6 proyectos, y el acceso a la vacuna, ¿no? En el marco de una normativa mundial que la establece la Organización Mundial del Comercio, que no les tengo que comentar quiénes influyen en esas decisiones, ¿verdad? Los grandes capitales, el poder hegemónico, creando esos monopolios legales. Entonces ya está, por ejemplo, AstraZeneca y dijo que ellos piensan, una vez desarrollada la vacuna, solamente recuperar el costo de la vacuna. Y ellos están hablando de alrededor de 2,5 euros por unidad. Además, ellos plantean una sola dosis de la vacuna. Es decir, que de ellos desarrollar esa vacuna, ellos están hablando de 2,5 euros por unidad, y es una sola dosis. Sin embargo, está esta empresa Moderna que les comentaba antes, que ya dijo que ellos iban a vender la vacuna, o mejor dicho, las 2 dosis, porque ellos están planteando 2 dosis, y las 2 dosis serían $60, alrededor de 25, 30 dólares la vacuna, por lo tanto la dosis alrededor de $60. Bueno, esta coalición además le ha dado a Moderna, según los datos públicos, $2.000 millones de financiamiento a Moderna para el desarrollo de la vacuna. Lo que les quiero mostrar es que a pesar de que tiene un financiamiento de $2.000 millones de una coalición, además, que no es un préstamo, es, digamos, se los dieron para la investigación y el desarrollo, con todo eso que están financiados, pues ellos piensan cobrar alrededor de 25, 30 dólares cada vacuna. Y Pfizer también dijo que ellos, que también están desarrollando, están en la fase 3, ellos piensan también cobrar los 25 dólares. Allí realmente es por unidad, ¿no? Porque Pfizer, en vez de por tratamiento, porque Pfizer también está planteando 2 dosis, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les quiero mandar con esto? Bueno, que tenemos un tema del acceso a la vacuna, del derecho humano, en este caso a la salud, pero por la vía de los medicamentos, y en este caso a la vacuna, entorpecido por estos monopolios legales a través de los derechos de propiedad intelectual. Y esta es una opinión del premio del doctor Richard Roberts, premio Nobel de Medicina del año 93. Él decía en el 2007, es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar, sino solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre.
He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. ¿Y por qué dejan de investigar? Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Bueno, en la misma línea, Amartya Sen, también premio Nobel del 98, decía a propósito de esto que además de las omisiones que ocurrieron en un momento dado y que deben rectificarse, existen serios problemas que deben ser tomados en cuenta aún en la más elemental ética global. Entre ellos se cuentan no solo ineficientes e inequitativas restricciones en el comercio que reprimen las exportaciones de los países pobres, sino también leyes de patentes que restringen el uso de medicamentos que pueden salvar vidas, como ocurre con enfermedades como el SIDA y que además no contribuyen a incentivar la investigación médica encaminada al desarrollo de medicinas no repetibles, como es el caso de las vacunas, ¿no? Yo les comentaba que esos monopolios legales se crean a raíz de las normas de la Organización Mundial del Comercio y de los ADIP, que son los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en la conferencia ministerial de Doha del 14 de noviembre del 2001, esto está textual, ¿verdad? Se plantea, a propósito del tema de la salud, la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos. Reconocemos asimismo las preocupaciones con respecto a sus efectos sobre los precios. Y cuando hablamos sobre los precios es sobre el acceso, ¿no? Por eso le coloqué lo de AstraZeneca versus Moderna y Pfizer, porque si AstraZeneca está diciendo que lo que vas a recuperar el costo y el costo es 2,5 euros, bueno, saquemos cuenta del 2,5 euros, supónganse que lo llevemos a dólares, unos 3 dólares, versus los 60 dólares que piensa cobrar Moderna. Entonces, allí prácticamente vemos el margen de ganancia de la vacuna para el caso de Moderna y para el caso de Pfizer, que está amparado, digamos, a ese poder monopólico que le da el derecho de la patente, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con lo de la conferencia de Doha, el acuerdo sobre los ADIP no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el acuerdo sobre los ADIP, afirmamos que dicho acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y en particular de promover el acceso a los medicamentos para todos. A este respecto, reafirmamos el derecho de los miembros de la OMC de utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo sobre los ADIP que prevén flexibilidad a este efecto. O sea, ¿qué mayor emergencia que una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud? O sea, el mundo entero está en emergencia sanitaria, eso no lo tenemos que justificar ni mucho menos, declarada formalmente por la Organización Mundial de la Salud y que requiere, digamos, garantizar la salud para toda la población mundial. Y eso pasa en el caso de que cuando se desarrolla la vacuna, de la garantía del acceso a esa vacuna. ¿Por qué? Porque porque si bien dependiendo la capacidad de producción de la vacuna, en la medida en que se va vacunando a la población, esa tasa, y aunque no esté toda la población vacunada, esa tasa de contagio que veíamos de 3 a 4 se va reduciendo en la medida en que se va vacunando a la población. Por lo tanto, el riesgo de propagación va disminuyendo. Pero sí o sí, la vacuna está de acceso para toda la población, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, y les comenzaba diciendo lo de esta frase de la nueva normalidad que viene de Naciones Unidas, particularmente para este tema de los medicamentos, bueno, es necesario revisar esa normativa de la conferencia de Doha, ¿verdad? Esa flexibilización de la que hablan, pero además, ¿no? Más allá de la vacuna del COVID, la necesidad de que la investigación y el desarrollo recaiga principalmente y en mayor medida sobre las instituciones públicas, que son, digamos, que tienen objetivos que apuntan hacia el interés, hacia las necesidades del colectivo y no hacia intereses económicos, como es el caso privado. Y por eso les mencionaba el desarrollo de la vacuna contra el VIH en Cuba, como muchos otros medicamentos, vacunas, tratamientos, ¿no?
es para qué estamos desarrollando este tipo de medicamentos y en este caso, o de vacunas, tratamientos, curas, etcétera. Y en este caso, la necesidad de fortalecer desde lo público la investigación y el desarrollo de de los medicamentos en general, dadas lo que nos está mostrando en este caso el COVID-19. Bueno, hasta aquí dejo mi presentación. Muchas gracias.